Señores, buenas tardes. Ya ustedes saben, me conocen, soy Víctor Casuso. Vamos entonces a dar el inicio a nuestra exposición. Ustedes habrán escuchado generalmente en la televisión, en la radio o en cualquier sitio hablar de seguridad ciudadana. Pero ¿alguien se ha preguntado qué es seguridad ciudadana? ¿Alguien se ha preguntado cuándo nació el término de seguridad ciudadana? ¿Alguien se ha preguntado cuáles son las concepciones relacionadas a la seguridad ciudadana? ¿Alguien se ha preguntado cuáles son los elementos de la seguridad ciudadana? Hoy día vamos a tratar de explicar eso. Esto va a ser una contribución para que ustedes entiendan de lo que significa este problema que no podemos resolver hasta este momento. Todos los días, televisión, prensa escrita, radial, están hablando sobre los problemas de la seguridad ciudadana. Y no entendemos que la seguridad ciudadana no solamente es un tema de la policía. Y ahí está el principal problema que tenemos. Creemos que el problema de la seguridad ciudadana se va a resolver cuando la policía tenga que hacer tal cosa. Y no es así. En la exposición van a ver ustedes cuáles son los elementos, cuál es la cadena de valor que vamos a tener con relación a este problema. ¿Cómo debemos enfocar? Frente a este diagnóstico que hacemos, vamos a determinar qué hacer. ¿Cómo resolver este problema? ¿O cómo contribuir para que este problema sea resuelto? Y la única forma de poder hacer es mediante personas que conocen el tema. Así cuando nosotros conversamos y cuando hacemos la capacitación, por ejemplo, de técnicas y tácticas, y hablamos sobre los triángulos críticos, el cuadrado del delito, las condiciones de un hecho delictivo, ya ustedes forman parte de esa cantidad de agentes, de esa cantidad de personas que forman parte del sistema de seguridad, que conocen técnicamente los términos. Y no podemos nosotros quedarnos únicamente con concepciones sesgadas, con concepciones que no están adecuadas, con concepciones que de repente no están acorde con lo que nos está sucediendo. Ustedes son testigos y son responsables de todas las cuestiones relacionadas a la seguridad, de lo que puede significar. Pero tienen que conocer también cómo está ahorita el entorno. Miren ustedes, dice que la inseguridad es hoy un fenómeno creciente en las realidades urbanas de todo el mundo. En todo el mundo hay inseguridad ciudadana, no solamente aquí, en todo el mundo. Pero eso está íntimamente ligado a qué? Al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento de cada país. Mientras haya mejoramiento de la calidad de vida, mientras haya un desarrollo, siempre tiene que haber inseguridad. Pero esa inseguridad tiene que ser conceptualizada desde un punto de vista técnico-profesional. ¿Cuándo nace o desde cuándo se tiene que conceptualizar el término de seguridad ciudadana? Desde la última década del siglo pasado, comenzamos a concebir en el mundo entero que los problemas ya no son de orden militar. Las guerras entre países eran muy difíciles. Lo que había eran situaciones sociales, convulsión social, y comienzan a determinar de que la responsabilidad de los gobiernos no está en la cuestión externa, sino en la cuestión interna de un país. Y de ahí nace la concepción de seguridad ciudadana. Este concepto en el cual está íntimamente ligado a la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros para poder conceptualizar desde el punto de vista técnico-profesional. A partir de este nuevo enfoque se empieza a concebir un concepto de seguridad humana. Miren ustedes lo que estoy hablando, seguridad humana. ¿Y qué tiene que ver, miren ustedes, la seguridad humana? Porque esa es la cadena de valor que tenemos que determinar. No puede partir, no puede haber un concepto de seguridad ciudadana si no partimos de 4 elementos fundamentales como cadena de valor: seguridad humana, seguridad
seguridad ciudadana, orden público y orden interno. Los cuatro están íntimamente ligados. Los cuatro tienen que tener una situación indivisible para poder determinar cómo hacemos para resolver este problema. ¿Correcto? Además, la seguridad ciudadana tiene que ser concebido como una situación, miren ustedes acá que dice, de público. No podemos nosotros determinar de que la seguridad no forma parte de nuestro quehacer diario. Tiene que formar parte de un bien público. ¿Por qué? Porque se ha conceptualizado también y se ha determinado que en el año 2020 aproximadamente el 70% de la población va a vivir en las ciudades. Ese es un problema existente también en nuestro país, donde todo está conceptualizado y todo está determinado para que las personas vengan al centralismo. ¿A dónde vienen? Al límite. Lógica consecuencia de que si vamos a tener el 70% de la población mundial viviendo en las ciudades, que la seguridad tiene que ser eminentemente ciudadana. Este es lo que determina, como lo dice acá, el escenario de la seguridad del mundo. No es un escenario en el cual está íntimamente determinado a lo que es el Perú, sino ese es el escenario del mundo entero. ¿Qué cosa es lo que está determinado? Así mismo dice que el concepto de seguridad ciudadana presenta dos dimensiones, que también nadie lo conceptúa así. Nadie se da cuenta de esto. O si se da cuenta, no lo están enfocando desde ese punto de vista. ¿Y qué es la concepción objetiva? Miren ustedes, dice, representado por estadísticas de ilícitos, acciones y fenómenos naturales. ¿Y qué es la otra, la subjetiva, donde interviene el sentimiento de inseguridad? Y ese sentimiento de inseguridad es el que determina que nosotros tengamos ahorita estos problemas. Porque si bien es cierto, las estadísticas frías le dicen aquí ha pasado tal cosa, en tal distrito, etc., el sentimiento de inseguridad que es subjetivo está en qué? Está en cada uno de nosotros que hemos sido partícipes de un hecho delictivo y que podemos ser víctimas, podemos ser testigos o por último podemos ser el elemento receptor de una comunicación. Oye, ha pasado tal cosa, ¿qué pasó con lo que estamos conversando antes? Lo que pasó con relación hace 2 días de ese asalto, donde todo el mundo por la televisión vio y ese sentimiento de inseguridad comienza a entrar en nosotros a decir, esto nos puede pasar. Miren ustedes, esto es una concepción que no podemos perder de vista. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer entonces frente a ellos? 2 cosas. Yo me voy a ir contra esas 2 concepciones haciendo 2 cosas. Primero, determinar una política de tolerancia cero. ¿Qué significa la política de tolerancia cero? Es una política que, a muy entender de muchos expertos, es una política solamente que se tiene que dar en forma momentánea, porque está dirigido solamente a los sectores violentos, a los sectores donde determinan mucha violencia, donde se realizan muchos ilícitos, muchos delitos. Es lo que se decía, que aquí vino un experto a decirnos sobre la cuestión de las ventanas rotas, en el cual se tendría que trabajar con qué, con situaciones muy determinantes. Pero eso está determinado como una urgencia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro país y en muchos países existe lo que se llama la certeza de la justicia. ¿Qué significa la certeza de la justicia? La certeza de la justicia es que, como en nuestro país y en muchos otros, solamente se sancionan entre el 1 y el 5% de los hechos conocidos. Miren ustedes. Quiere decir que si yo cometo un delito, de repente puedo pensar que no me va a pasar nada y queda impune ese hecho. Y ese es uno de los factores en los cuales también vamos a ver, porque muchos dicen, no sé si ustedes habrán escuchado,
Sí, pues, la policía los captura y los pone a jurisdicción de la fiscalía. La fiscalía los suelta, o de repente le pone a disposición del Poder Judicial, y el Poder Judicial, ¿qué hace? También lo suelta. Entonces la policía dice, ¿para qué voy a trabajar? Esa es la certeza de la justicia, en el cual tenemos que estar conscientes de que si cometo un ilícito, si cometo un delito, voy a ser sancionado. Y eso es fundamentalmente lo que debemos entender. Así mismo dice los expertos, la gente que conoce un poquito, de que no es necesario nosotros tener excesivo número de policías. Tenemos que establecer un estándar, y las Naciones Unidas determinan que cada 100.000 habitantes debe de haber 286 policías por cada 100.000 habitantes. Esa es una cuestión determinada por las Naciones Unidas, en el cual no podemos nosotros establecer. ¿Aquí se cumple eso? No se cumple. Entonces tenemos que hacer los elementos necesarios para que esto se cumpla. Si esta es la política de tolerancia cero, para poder contrarrestar esa concepción subjetiva y objetiva, la otra es la política preventiva. ¿Qué significa la política preventiva? Supone acciones modernas y originales en materia de seguridad ciudadana. No podemos nosotros estar pensando en el pasado, tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos que determinar qué cosa es lo que vamos a hacer para poder, por eso dice acá, acciones modernas y originales en materia de seguridad ciudadana, pero dando importancia a sus 4 componentes. Y esos son los 4 componentes que hemos hablado. ¿Cuáles son? Seguridad humana, seguridad ciudadana, orden público y orden interno. Miren ustedes, está clarísimo. ¿Alguna vez ustedes, en todas las exposiciones o en todas las entrevistas que se ha hecho a las personas que están relacionadas con la seguridad ciudadana, han escuchado hablar sobre esto? Al analizar los 4 componentes, tenemos 4 conceptos interrelacionados: el concepto de naturaleza humana, relacionado a la seguridad humana; el concepto de naturaleza social, que está relacionado a la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana es un concepto social; el concepto de naturaleza jurídica, que está relacionado al orden público; y el concepto de naturaleza política, que está relacionado al orden interno. Comprender cómo es eso. Miren ustedes, los 4 elementos: seguridad humana, seguridad ciudadana, orden público y orden interno. Es una cadena de valor. Así como cuando les explico a ustedes y les digo que nuestra seguridad se asemeja a una cadena. Es solo tan fuerte como su elevador, más débil. Cuando ustedes jalan una cadena, ¿dónde se rompe? En el elevador más débil. Y cuando ustedes quieren recomponer o arreglar esa cadena, ¿dónde lo llevan? Al joyero. ¿Y qué hace el joyero? Saca el elevador débil, todo lo nuevo, y la cadena queda fuerte. Aquí debemos determinar eso. ¿Por qué creen ustedes que un niño o un joven de 14, 15 años se vuelve ciclista? ¿Por qué creen ustedes? Por la ley no es la ley justa al momento de cometer un delito con esa persona que Él, por ejemplo, me está dando una respuesta evidentemente jurídica, legal. Pero esa es la realidad. A ver, tranquilo, despacio, uno por uno. Un aspecto evidentemente económico. A ver, otro. Puede ser la misma donde se formó un barrio, ya sea un barrio muy reconocido, puede ser con la misma población. Perfecto, miren ustedes, cada uno tiene su respuesta, cada uno tiene su concepto, cada uno tiene su visualización del problema. Pero si nosotros analizamos técnicamente, profesionalmente, ese niño delinque, ¿por qué? Porque
porque nosotros no hemos visto los aspectos de seguridad humana. Entramos en lo que significa la seguridad ciudadana, que ya es un problema de naturaleza evidentemente social, porque ese niño, lo que justo decía, ya entra en sociedad, y si esa sociedad no encuentra los valores, ¿qué va a pasar? ¿Y entonces qué significa? Es la protección de las personas en las calles. ¿Podemos ahorita nosotros andar libremente en las calles sin temor de que nos asalten? No. Seguridad en las viviendas y otros lugares, tanto públicos como privados. ¿Contra qué? Contra las amenazas, peligros y ataques de la delincuencia. Imagínense ustedes. Entonces, si ese niño no ha sido formado en los valores, no le ha dado al Estado la responsabilidad de su protección, cuando entre en sociedad de su misma naturaleza, ¿qué va a pasar? Le van a decir, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? Muy por acá, no le hagas caso a tus padres, toma marihuana, fuma droga, tome el arma, haga mata, Miren ustedes toda esta cadena de valor que va desde aquí, acá, allá. Perfecto. Eso es el análisis que tenemos que hacer los expertos, o aquellos que conocen el tema. ¿Dónde está el eslabón débil? Y todas las conceptualizaciones que tenemos están diseminadas. Saquen a las Fuerzas Armadas, saquen por acá, que se le dé armas a los cerebros, armas mentales, que se haga esto, que se deje de trabajar 24 por 24 los policías, etcétera. Pero no hay un concepto desde un punto de vista técnico profesional. No hay. Y un ejemplo de pregunta. Lo que pasó hace 2 días, o fue ayer, no lo sé. ¿Ese es un tema de seguridad ciudadana? Ese es un tema eminentemente policial. Es un tema eminentemente de una deficiencia policial. ¿Por qué? Porque los conceptos modernos de seguridad dicen que donde existen avenidas grandes, donde existan zanjones, donde exista un tránsito tan grande y donde exista tanto riesgo, tiene que haber planes operativos. ¿Y planes operativos de qué? De prevención. Yo les aseguro que existe eso. ¿Se cumple? A eso voy. Entonces ahí la responsabilidad de lo que ha pasado ayer es netamente policial. Imagínense ustedes que yo tengo un sistema de seguridad en el San Juan donde tenga acotado todas las salidas y entradas de la avenida de San Juan, de la Ventas. Imagínense ustedes. Y que al momento que se produjo un hecho, uno de los agentes que detectó ese riesgo entra en lo que significa el triángulo crítico de la seguridad: la detección de riesgo, la comunicación oportuna y la respuesta inmediata. ¿Mediante qué? La cuestión de la tecnología moderna. Con solamente apretar un botón de pánico, un botón de alerta, un botón de lo que se pueda llamar, todo mi sistema de seguridad de salud se pone en ejecución. ¿Y ustedes creen que esos delincuentes van a cumplir con su cuarta condición de dominio absoluto de la situación? No, porque supieran que la policía está tan organizada que con solo apretar un botón tenemos la respuesta inmediata. Yo no estoy indicando que la policía no esté organizada, lo que estoy indicando es que tienen que cumplirse planes. Esa es única y exclusivamente una situación en la cual nosotros tenemos que analizar. Por eso tenemos que decir, esos 4 componentes tenemos que ver qué instituciones la conforman. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, con relación a la seguridad humana, un solo ministerio para todo lo que significa la protección al menor hasta que cumpla 18 años. No tiene comida, hay que tratar de darle un vaso de leche. Va al colegio, hay que determinar eso. Se enferma, ¿qué tiene que tener? Etcétera. ¿Se da cuenta? Seguridad ciudadana. ¿Qué es la conceptualización que tenemos con relación a eso? ¿Quiénes forman parte de este conglomerado de la seguridad ciudadana?
Gobierno central, gobierno regional y gobierno local. ¿Con el apoyo de qué? De la ciudadanía y de lo que pueda significar todo el pueblo. Determinemos el factor individual de trabajo empresarial. Podemos determinar el apoyo de esto, el apoyo del otro, las empresas que quieren hacer, pero tiene que ser liderado por alguien y con una situación vinculante. ¿Sabe lo que es cuestión vinculante? Que si el gobierno central dice que tenemos que ejecutar algo con relación a la seguridad ciudadana, tiene que ser ejecutado por todos los componentes de ese sistema, de esa cadena de valor. Y si no se ejecuta, tenemos que hacerlos ejecutar a las buenas o a las malas, porque si no, no vamos a poder cumplir. Poder judicial de igual forma, la fiscalía de igual forma. Todos esos componentes que tenemos tienen que cumplir a cabalidad. No lo que pasa ahora. Tú le detienes a alguien, le llevas a la comisaría, los no saben lo que pasa, de la comisaría le llevan a los hijos, y todo es una situación en la cual no está marcada lo que significa eso. ¿Correcto? Una vez que tengo estos dos elementos, orden público. Es un concepto eminentemente jurídico. Es el orden público. Es una situación de tranquilidad regulada por el derecho y garantizado también por el Estado. Miren ustedes. ¿Con qué? Con la finalidad de asegurar el normal desarrollo de las actividades de la población en todo el territorio nacional. Para eso existe la Policía Nacional también, con esas unidades que van a controlar el orden público. Tú tienes dentro de la Constitución lo que dice: tienes derecho a reunirte pacíficamente, tienes reunión para irte a cualquier sitio, pero si tú te vas al estadio y pasas por una casa y agarras una piedra y le rompes la ventana, se convierte inmediatamente en una situación de orden público. Miren ustedes cómo es esta concepción tan bonita de lo que significa la seguridad ciudadana. Y todo dice. Ayer, por ejemplo, escuchaba a un candidato, les he dicho acá, no hablo de política, pero hay que decir cuando se tenga que hacer analogías de las cosas que podemos nosotros. Si estamos pensando esto, miren lo que se está diciendo por acá. De que en un año no resuelve el problema de la seguridad ciudadana. Con el concurso de la Fuerza Armada. Miren ustedes el concepto. Ese es un concepto que cualquiera que lo escucha, que conoce el tema, dice que es imposible. Entonces así está determinado este problema que no lo podemos resolver. Cuando entró el actual presidente, ¿qué decía? Esto lo resuelve. ¿Por qué? Porque es militar. Lo va a resolver. Miren ustedes. No es que no lo quiera resolver. No puede resolverlo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y con toda la modestia, con toda la humildad le digo, no conocen el problema. Y ese problema tiene que ser enfocado desde un punto de vista de una política integral. Y esa política integral tiene que estar íntimamente ligado a lo que uno quiere determinar. Que tiene que haber una decisión política. Tiene que haber una decisión política. ¿Por qué se acabó el terrorismo? Una decisión política. Nos guste o no nos guste, pero fue una decisión política. ¿Y quiénes tuvieron que cumplir esa decisión política? Los elementos básicos de gestión, los elementos que tienen que cumplir con las disposiciones políticas. Pero los políticos o las decisiones políticas solamente nos van a decir en qué. ¿Y quién es el que determina el cómo? Nosotros. El hombre de seguridad es un centauro. ¿Qué significa eso? Mitad hombre y mitad animal. Pienso y actúo. Si pienso y no actúo, no he hecho nada. Porque se convierte en un sueño. Orden interno para ver los cuatro componentes: seguridad humana, seguridad ciudadana, orden público y orden interno. ¿Qué es el orden interno? Miren ustedes, es una situación de paz, de
Paguaso está íntimamente ligado con el orden interno? Porque las estructuras, como dice ahí, socio-jurídico, político del Estado, se movieron. ¿Cuántos muertos hemos tenido? 40, 50 muertos, no lo sé. Policías, civiles. Debimos de manejar lo que aquí manejamos los tres condiciones, ¿cuáles son? Incidente, emergencia y crisis. Y para eso tenemos que manejar variables muy marcadas. Para eso tenemos que manejar situaciones en las cuales esté bien determinado. Miren ustedes, este es el escenario de la seguridad ciudadana en el mundo. ¿Saben lo que pasa? ¿Por qué no se ejecuta acá? ¿Por qué no se conceptualiza hacia afuera? ¿Por qué? ¿Por qué solamente creemos que la policía es la única responsable de que existe inseguridad ciudadana? ¿Qué pasa cuando la policía, como le digo, ve a un niño, a un joven de 14, 15 años matando? ¿Es responsabilidad de la policía? No es responsabilidad de la policía. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema? Antahuaylazo, Paguaso y todos los guasos. ¿Es responsabilidad de la policía? No. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? Vamos a ver. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar eso? Vamos a ver. Casualmente, para eso es esta capacitación. Para que ustedes comiencen a ver que todos los problemas chiquititos que tienen ustedes dentro de su actividad pueden ser resueltos. Únicamente poniendo conocimiento y ejecución. Porque si no, no lo vamos a poder hacer. Si no tenemos ese conocimiento y esa voluntad de ejecución. ¿Y cuál es el escenario de la seguridad ciudadana en el Perú? Hemos visto el escenario de la seguridad ciudadana en el mundo. Cómo se desenvuelve, cómo está. Estas dos son concepciones. Hemos dicho que la seguridad empieza desde la década del siglo pasado. Hemos dicho que en el año 2020 posiblemente el 70% de la población va a vivir en las ciudades, lógica consecuencia de que la seguridad tiene que ser ciudadana. ¿Por qué? Frente a eso, ¿qué cosa conceptualizado? Dos tipos de concepciones tiene el ser humano. Hemos dicho una objetiva, que está relacionada a la realidad, que cosa es lo que pasa, y otra subjetiva, que es el sentimiento tuyo. Cuando tú te dicen, oye, no te vayas a tal sitio porque te puede pasar tal cosa, entonces inmediatamente dices, sin hablar, vamos allá, no, hermano, ya me puede pasar eso. Ese es el sentimiento subjetivo, que muchas veces hace que cuando te pregunten, tienes que decir que sí tienes temor porque existe inseguridad. Entonces, frente a eso, ¿qué cosa hay que hacer? Dos respuestas. Y hemos dicho, una respuesta en la cual tiene que ser tolerancia cero, donde comenzamos a actuar fuerte, pim, pum, pam, como lo que estamos haciendo, por ejemplo, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en el Callao. Estado de emergencia, pero el estado de emergencia no puede ser permanente, es decir, 40, 60, 70, en donde todo el mundo va y pum, pam, pim, 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 te vienen, se pierden los derechos fundamentales. Eso no puede ser permanente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los delitos, las faltas y todo lo que está relacionado a esto solamente son sancionados entre el 1 y el 5%. Eso es lo que determina el sentimiento de certeza de la justicia, en el cual dice, yo puedo hacer lo que quiero y de repente no me va a servir. Correcto. Y el otro es, como hemos dicho, una política preventiva, en el cual son cuestiones modernas, originales, con la finalidad de que todo lo que nosotros determinemos está íntimamente ligado a estos cuatro componentes, que son seguridad humana, seguridad ciudadana, orden público, orden militar. Ya les he indicado qué es cada uno de ellos.
seguridad humana es de una concepción de naturaleza eminentemente humana, que es el derecho que tiene ese niño cuando llega a este mundo y a este país, que nosotros le tenemos que dar, en este caso el Estado tiene que darle todo lo que significa su sentimiento básico de supervivencia, hasta que tenga su mayoría de edad. La seguridad ciudadana, un factor determinantemente social, de naturaleza social, en el cual es la convivencia que debemos de tener, la seguridad que yo cuando camino en la calle no me va a pasar nada, que cuando estoy en mi casa no me va a pasar nada, que cuando dejo mi domicilio no me va a pasar nada, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sentimiento de naturaleza eminentemente social. Y después viene el orden público, que es la capacidad que tiene la Policía Nacional, porque eso está establecido, que cuando tú te portas mal, ellos te pueden detener y te pueden llevar. Tú puedes reunirte, puedes hacer lo que tú quieras, pero dentro de los cánones de la ley. Y por último, el orden interno, que permite una estructura eminentemente jurídica, política y social, en el cual determina qué cosa es lo que nosotros debemos hacer para evitar que tengamos conflictos sociales, que tengamos situaciones que van más allá del control de lo que pueda significar nuestras fuerzas de seguridad. Y cuando eso sucede, inmediatamente tiene que entrar. Esa es una concepción de naturaleza eminentemente política, porque es la responsabilidad que tiene el Estado mediante ese gobierno actual o en ese gobierno de ese momento, que puede ser ahorita o mañana, de poder determinar los mecanismos necesarios para que esto no suceda. Eso es lo que dice el mundo. ¿Y qué pasa en el Perú? ¿Cómo estamos en el Perú? Vamos a ver. El tema de la seguridad como preocupación permanente en el país subsiste porque siempre se le ha considerado como un capítulo aparte. Nadie ha considerado como una cosa buena la seguridad. Recién en los últimos gobiernos se hablaba de la seguridad. Inclusive el nombre de nuestro ministerio, por ejemplo, Ministerio del Interior. ¿Qué es Ministerio del Interior? ¿La Constitución de qué habla? Seguridad y defensa. La seguridad está íntimamente ligada ¿a dónde? Al interior, y la defensa al exterior. Entonces quiere decir, ¿de dónde me sale el Ministerio del Interior? Debe haber un Ministerio de Seguridad y tiene que haber un Ministerio de Defensa igual. Miren, hasta en eso, políticamente, dentro del Ministerio del Interior, ¿qué cosa ponen? Cuestiones políticas, cuestiones que no tienen nada que ver con la seguridad. No tienen nada que ver con la seguridad. Entonces quiere decir que tiene que haber un replanteamiento de eso. Tiene que haber un ministerio eminentemente de seguridad, en el cual tienen que estar los mejores, tiene que estar la gente que conoce, la gente que modestamente puede colaborar. No tienen que estar las personas que están por un favor político. Aquellos que van a manejar los estándares de seguridad, los cargos de seguridad, las comisiones de seguridad, tienen que ser por un concurso en el cual se determine la responsabilidad de cada uno. Hay que tener la capacidad necesaria de poder adecuar los conocimientos a una realidad. Ya no podemos tener personas encargadas de la seguridad con conceptos estáticos y reactivos. ¿Qué significa eso? Estar sentado y reaccionar cuando sucede el hecho. No, ahora tienen que ser los conceptos como dinámicos y preventivos. Yo no quiero saber quién mató a mi papá. Lo que quiero es que no le maten. Existía en el Perú una institución eminentemente preventiva que se llamó
Benemérita Guardia Civil del Perú, a quien tuve yo el honor de pertenecer. Una institución benemérita, porque ese es el nombre que le dio un presidente. ¿Y ustedes saben lo que significa la expresión benemérita? Benemérita solamente son los bomberos. Benemérito Cuerpo de Bomberos, Benemérita Guardia Civil del Perú. Por todo lo que haga, pertenece a la institución que era lo más lindo del mundo. ¿Y dónde está ahorita? Desaparecido. Desaparecido. Lo juntaron con otras instituciones y crearon lo que es ahora la Policía Nacional. ¿Y cuál es el concepto que tienen ustedes de la Policía Nacional ahora? ¿Se dan cuenta? Esa es realidad, pero nadie quiere hablar. Nadie quiere decir las cosas como son, pero hay que decirlo. Yo no quiero saber quién mató a mi papá. Lo que quiero es que no lo maten. Y tiene que haber prevención. Y es una de las cosas que no vamos a ver. ¿Correcto? Para garantizar la seguridad interna del Perú, el Estado tiene injerencia fundamental del poder político, sea internacional, regional o local. Eso es lo que les decía. Pero todo lo que define el gobierno central o el gobierno nacional tiene que ser vinculante. ¿Qué cosa significa vinculante? De cumplimiento obligatorio. Si dice, en cada jurisdicción tiene que haber tanta cosa, tiene que cumplirse. Si no, ¡fa! Inmediatamente se toman medidas. Porque desgraciadamente en este Perú, solamente cuando se toman las cosas con decisión, se puede ejecutar. Así de simple. Pero dentro, como dice acá, dentro de la Constitución y los derechos humanos. No. Tenemos que tener marcos referenciales. Tenemos que tener situaciones de cumplimiento. No son cheques en blanco que tú por cumplir algo vas a hacer lo que quieres, porque formas parte de una organización de seguridad ciudadana. Que efectivamente es el deber de todo sistema democrático. Miren ustedes lo que dice y la concepción que debemos de tener en el Perú, basada en lo que dice la concepción del mundo. Garantizar la protección de la persona humana desde que nace. Y la tranquilidad, salubridad y moralidad pública. Quiere decir que yo le digo, yo te voy a proteger desde que tú has nacido para que la convivencia que tengas en sociedad sea adecuada a tu formación. Pero ¿cómo va a ser adecuada a tu formación si un niño que se levanta y no tiene papá? ¿No han visto el otro día un hombre lo que le hacía a su pobre hijo de 5 años? Su hijo no era su entenado, no era su hijastro, era su hijo. Ustedes saben ese niño cómo se va a formar. Esa es la realidad. ¿Y quién ve eso? Cuando sucede recién sale la ministra, eso no quiero. Eso es estático y reactivo. Lo que quiere es dinámico y preventivo, con políticas agresivas, no contra la persona, sino de cumplimiento, con cuestiones en las cuales tenemos que nosotros estar verificando que lo que yo creo que debe de hacerse tiene que cumplir. Protección al niño, protección a la familia. Y los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen la obligación de tener los elementos para cumplir con una política que da el gobierno central, el gobierno nacional. Y eso tiene que ser de cumplimiento vinculado. Y así es. En el país no existen instrumentos suficientes para saber con magnitud el problema de la inseguridad ciudadana. Lógico. No hay. No sabemos cómo es lo que pasa acá. Indican que el problema fundamental de inseguridad son los delitos comunes en todas sus modalidades. Robo, hurtos, asaltos, marcaje, cogoteos, marcadores, raqueteros, sicarios, etc.
etcétera, 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 etcétera. Y eso tenemos nosotros que conceptualizamos, ¿no? ¿Y contra qué está dirigido eso? Contra las personas sin domicilio. Hay que tener en cuenta que tiene una nueva delincuencia, la delincuencia dispersa. Esa delincuencia que estamos hablando, la delincuencia de los jóvenes, esa delincuencia que ha nacido ¿de qué? De la pérdida de los valores elementales. ¿Y eso quién lo va a hacer? Las instituciones que están relacionadas a eso, desde todo punto de vista. Ahí es decir, tenemos que conceptualizar. ¿Correcto? Es el producto de la crisis económica y la crisis social. Con relación a los agresores, se dice que la mayoría de ese caso se trata de jóvenes que actúan, ¿no? Que actúan solos en pequeños grupos con relación a las bandas de que forman parte de las pandillas y todo eso. Se cree que en el Perú existen aproximadamente 650 a nivel nacional. Ese es un estimado que se da. Constitucionalmente hay una fórmula mixta con relación a este problema. Eso se tiene que conocer. Se dice que la policía constitucionalmente es la encargada, no tiene que colaborar con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para cumplir con relación a lo que significa constitucionalmente. 3 leyes tienen ustedes que estar relacionados a este tema de la seguridad ciudadana. La ley 27238, que es la ley orgánica de la Policía Nacional. Después viene la ley 27972, que está relacionada a las municipalidades, la ley orgánica municipal. Y por último, la 27933, que está relacionada a todo lo que significa el sistema de seguridad ciudadana. No puede existir eso, tiene que haber una sola cabeza. En todo el sentido de la palabra. La Policía Nacional tiene muchas funciones, lógico. Que tienen que estar relacionados con la seguridad ciudadana. Esta es una institución que ha sido muy mermada en un 20% desde su, que en forma, a mi entender, muy humildemente y muy modestamente equivocada de hacer una modificación o una modificación. Entonces nosotros tenemos que requerir un diagnóstico integral para poder determinar esto. Y si hablamos de los liderazgos, no responden pues a lo que significa la magnitud del problema de inseguridad. Los liderazgos están íntimamente ligados ¿a qué? Al factor económico. Si yo tengo un distrito del Pueblo Libre, o tengo un distrito de San Isidro, o tengo un distrito de Miraflores, todo es cuestión económico. Si yo tengo un distrito de San Juan de Lurigancho, tengo un distrito de Villa María del Triunfo, la cuestión económica es pues precaria y lógicamente que mi servicio de seguridad tiene que ser también precaria. Esa es una realidad. Entonces quiere decir que las cuestiones de liderazgo no están relacionadas a lo que significa una realidad de respuesta frente al problema, sino no hay necesidades que están dentro de eso. Actualmente no es posible garantizar un nivel óptimo de seguridad sin tener en cuenta la corresponsabilidad de los ciudadanos. Eso no es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué les he dicho? La seguridad ciudadana es el segundo componente de lo que significa mi cadena de valor. Seguridad urbana, seguridad ciudadana, orden público y orden interno. El ciudadano está íntimamente ligado a lo que tiene que contribuir con la seguridad ciudadana. Mientras que nosotros son cuestiones netamente técnicas acá, tiene que participar el ciudadano desde todo el punto de vista. Liderado por un gobierno central con una responsabilidad vinculante, como les decía, vinculante. El éxito de la lucha de la delincuencia contra la delincuencia está en la certeza de la justicia más que en la severidad de las penas. Esa premisa no la tienen ustedes que perder. No se olviden de que nosotros vamos a resolver, digo nosotros porque todos formamos parte de este problema, vamos a resolver no creando más leyes o más sanciones, sino cumpliendo con las que ya existen. Y aquel que comete un delito, pues tiene que ser castigado. Si no, me hablaré. ¿Por qué no poder? Dice, hasta el diseño está acá. Sistema integral
un diagnóstico de los factores políticos, social, económico, cultural y geográfico, y la otra, ¿de qué? Mis riesgos internos y externos. Y después tengo dos vigas maestras: el sistema de cultura y la seguridad, el sistema de prevención de riesgo. El sistema de cultura y la seguridad está relacionado aquí a las personas, a los ciudadanos, a todos aquellos que requieren, que tienen que saber lo que significa la seguridad ciudadana. No existe hasta ahorita elemento de cultura y la seguridad ciudadana. Y el otro viga maestra, prevención de riesgo. ¿Cómo prevenir un riesgo? Yo no digo, ¿cómo voy a saber lo que va a suceder? No. ¿Cómo voy yo a hacer una anticipación estratégica? ¿Mediante qué? Mediante procedimientos muy marcados. Y una vez que tengo eso, mis cuatro componentes: sistema de seguridad humana, sistema de seguridad ciudadana, sistema de información de la sociedad y el sistema de anticipación estratégica. ¿En cuántos años desaparecemos por completo y controlamos todo? 2 años. Es lo que significa seguridad ciudadana. Seguridad humana, orden público y orden interno tenemos que determinar. Pero creo yo que el factor fundamental que... O sea que el problema está conceptualizado. ¿Y por qué no podemos ir con los autos? Conclusiones y recomendaciones. Seguridad humana, acciones a mediano plazo, 5 años, 6 acciones que hay que hacer. Primero, definir el problema mediante un diagnóstico integral de fortalezas y debilidades, o sea, recursos. Debemos de tener eso, no lo sé. Si no lo tienen, tenemos que pegar. Canalizar en un solo ministerio todos los aspectos relacionados con las necesidades básicas de las personas hasta que cumpla su mayoría. Todo lo que tenemos disciplinado en un solo ministerio. De tal forma que ese niño nació, ya está en la cuna, ya está bien, se enfermó, ya está en el colegio, ya está con su leche, ya está con su esto, ya está con el otro, ya está con su beca, ya está con su beca, ya está con su esto. Todo tenemos un control de ese niño para que no venga un delincuente y lo lleve y lo convierta en un sicario. Ejecución del programa de relación de jóvenes de la calle relacionado con eso. Ejecución de exigir pública en los políticos sobre la educación para la no violencia. Exigir al ministerio nosotros qué cosa es lo que tenemos que hacer. Realizar operativos técnicos profesionales para prevenir la defección escolar. Todos aquellos que salen y se van a tomar con sus enamoradas tienen que ser resocializados desde el punto de vista. Incidir en los jóvenes los valores éticos y morales mediante programas especiales de participación deportiva. Lo que les decía, no tienen ni dónde jugar. Por eso ahora dicen que nosotros nos vamos a volver idiotizados porque todo el día paramos. Pero si nos dicen vamos a hacer un campeonato, vamos a jugar, vamos a practicar esto, tenemos que romper esa monotonía para que el joven comience a pensar y no venga alguien y lo tenga que llevar a cosas malas. ¿Son ejecutables esto? Pues son ejecutables las cosas. Correcto. Seguridad ciudadana. 10 cosas que hay que hacer. Tiempo, 2 años. Si no, hay que cortarle la cabeza a las personas que no han ejecutado. Primero, crear el sistema de anticipación estratégica, que ha sido conocido por la mano que sabemos que es. Realizar auditoría de gestión y habilidad técnica de seguridad ciudadana. Facilísimo. Realizar diagnósticos situacionales, realizar los factores políticos, sociales, económicos, culturales y geográficos de cada jurisdicción. Definir las acciones a referir a partidos problemas detectados por ciudadanos, sectores territoriales y grupos sociales. Formular un mapa de delito, que todos tienen mapa de delito. ¿Dónde qué se ha creado? Un montón. Yo tengo esto, hay tantas cosas y por acá. ¿Quién controla eso? Un solo ente en el cual determina si eso es verdad o mentira. Reorganización de las comisarías actuales convirtiendo en comisarías comunitarias. Todo el mundo habla de la comisaría comunitaria. Todo el mundo habla. Y no sabe qué es eso. ¿Sabe qué es una comisaría comunitaria? Porque yo es un sitio que tú te vas y te dicen, señor comisario, señor policía, no te han recogido la basura. ¿Y qué tiene que hacer el policía? Ir y solucionar el problema que le ponga a su basura. Señor, mi hijo en estos momentos se está tomando con sus compañeros allá, no me hace caso. Ir el policía y hacer que ese niño cumpla lo que su mamá le dice. Señor, mi marido llegó un borracho y me está insultando. Ir el policía y solucionar.
solucionar el problema. Eso es comisariado militar. Que ese policía sea así. ¿Se puede hacer? Sí. Nosotros 5, porque son 10. Establecer estrategias de coordinación operativas entre la policía, fiscalía y poder. ¿Qué cosa crear? Un sistema tecnológico de seguridad ciudadana, que es el que nos dice. En el cual todo esté interrelacionado para evitar que alguien se vaya por otro lado. Desarrollar la capacidad de información y análisis sobre la situación real y tendencia de los grupos delincuenciales. ¿Qué tenemos que hacer? Crear el laboratorio estadístico para toma de decisiones. Promover la participación ciudadana en la identificación y prevención de riesgo. Crear el sistema reservado de información ciudadana. Donde yo llamo y digo, en la Casa Verde están vendiendo droga. ¿Quién es usted? Yo soy tal persona. Código, nadie sabe. Sin embargo, tu casa al costado está vendiendo droga y no quieres hablar porque tienes miedo que te vayan a matar. Perdón, mentira. De acá, pues. Entonces, eso se llama información, ¿no? Reservado de información ciudadana. Establecer estrategias operativas de protección y seguridad turista con la finalidad, porque es el elemento fundamental que nos va a dar, es lo que se llama el elemento que nos da ingresos a una ciudad. Y por último, recuperación de los espacios públicos para la vida comunitaria. Miren ustedes, 10 cositas en 2 años. Qué lindo, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? No sabemos hacerlo, no conocemos el problema. Lo hemos vuelto político el problema, y el problema no es político, es técnico. No es político el problema. El problema de la seguridad es técnico. Y por último, sobre orden público y orden interno, acciones inmediatas, 2 años. ¿Qué hay que hacer? Crear el sistema de información estratégica social. ¿Qué voy a tener con eso? Prevención y control en forma técnica y profesional de alteraciones del orden público, invasiones y conflictos sociales. Con este sistema no vuelvo a tener baguazos, ni antabailazos, ni casuzazos. Así de simple. Esto, señores, es el punto de partida de lo que vamos a tener todo el año. Ya ustedes tienen el panorama de cómo está el Perú con relación a la seguridad ciudadana y qué tenemos que hacer con la finalidad de que esto se cumpla.